La cena se desarrolló con la precisión de un ritual aprendido en el elegante apartamento del Boulevard Haussmann de París, a finales del otoño de 1897. Los altos ventanales filtraban la luz amarillenta de las farolas, mientras que unas gruesas cortinas aislaban la sala del lejano murmullo de la ciudad, rebosante de ideas modernas y tensiones sociales. En el interior, el ambiente era sobrio, casi ceremonial. Políticos de la Tercera República, juristas respetados y unos pocos intelectuales, cuidadosamente seleccionados, conversaban en tono moderado, equilibrando las palabras como quien maneja porcelana fina. En el centro de esta atmósfera, Henri Delorme mantenía la postura impecable que lo había convertido en un ejemplo público de rectitud. Vestía una levita oscura perfectamente entallada, con la barba meticulosamente recortada y las manos firmes al levantar su copa de vino. Pero fue un gesto mínimo el que rompió la armonía. Cuando un colega elogió su vida ejemplar, Henri dudó un segundo antes de sonreír. Un breve, casi imperceptible silencio cruzó su mirada. Fue durante este intervalo que Élise Martin, sentada discretamente cerca de la estantería, percibió la cruda realidad tras la farsa. El hombre que amaba era celebrado no por quien era, sino por lo que representaba. Y ese segundo de vacilación fue la primera señal de que algo a punto de derrumbarse se había construido sobre el miedo. ¿Disfrutas de esta historia? Suscríbete al canal y comenta desde donde estés viendo. El video. Élise observaba la sala como quien ve una obra en la que participa sin siquiera subir al escenario principal. Su ropa era sencilla pero elegante, cuidadosamente elegida para no llamar demasiado la atención. Sus manos, acostumbradas a libros y papeles, descansaban tensas sobre su regazo. El ambiente era familiar y a la vez hostil. Conocía esas conversaciones mesuradas, las risas calculadas, cómo se forjaban y se destruían reputaciones en susurros. Viuda joven, sin la protección de un apellido poderoso, había aprendido desde muy joven que su supervivencia dependía de no traspasar límites invisibles. Aún así, había algo profundamente humano en su presencia, una esperanza silenciosa que contrastaba con la rigidez que la rodeaba. Cuando la mirada de Henri se cruzó con la suya, por un instante, el mundo cuidadosamente escenificado pareció perder sus contornos. No hubo sonrisa, solo un reconocimiento mutuo cargado de todo lo que no podía decirse. El lejano sonido de cubiertos y vasos parecía amortiguado por la conciencia de que este amor, nacido de encuentros intelectuales y discretas confidencias, nunca había encontrado un lugar legítimo. La humillación no fue pública, sino íntima. Existía como una sombra, lo suficientemente cercana para ser vista, demasiado distante para ser reconocida. Henri sintió el peso de esa mirada como pocas veces en su vida. Desde joven había aprendido que, en la Francia republicana, la vida privada era un arma política. Había visto a un brillante colega destruido por un escándalo amoroso y se había jurado a sí mismo no cometer jamás el mismo error. Esa promesa había moldeado su carrera, su postura, su rigidez emocional. Ahora, a los 46 años, citado en los periódicos como ejemplo de moralidad, percibía el coste exacto de esa decisión, mientras respondía a un comentario sobre legislación con frases bien ensayadas. Su mente se desvió al momento en que le había exigido silencio absoluto a Élise, convencido de que la estaba protegiendo. En realidad, se estaba protegiendo a sí mismo. El contraste entre el lujo del salón y la pobreza emocional que lo habitaba se volvió insoportable. Cada discreto aplauso sonaba como la confirmación de un matrimonio simbólico. Se había unido a la reputación, sellando un pacto que excluía el amor verdadero. A medida que la cena llegaba a su fin y los invitados comenzaban a dispersarse,
el ambiente de contención se intensificó aún más. Se pusieron abrigos, se intercambiaron despedidas. Formales, se hicieron vagas promesas de futuros encuentros. Elise se levantó antes que los demás, como siempre, evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como intimidad. Al pasar junto a Henri, murmuró solo una frase, lo suficientemente bajo como para que nadie más la oyera. Hay silencios que no protegen, solo borran. Él no respondió. Permaneció inmóvil, conteniendo la respiración, consciente de que esa frase no era solo el comienzo de una conversación, sino la trama completa de una decisión que llevaba demasiado tiempo posponiendo. El otoño avanzaba afuera y, por primera vez, Henri comprendió que ninguna cortina gruesa podría contener el frío que comenzaba a instalarse en su interior. El pasado de Henri Delorme no estuvo marcado por la pobreza material, sino por una educación rígida donde las emociones se consideraban debilidades estratégicas. Hijo de un funcionario austero, creció en apartamentos tranquilos donde el orden y la previsibilidad eran signos de virtud. Siendo aún joven, al comienzo de su carrera jurídica, presenció la meteórica caída de un colega prometedor, expuesto por una relación considerada inapropiada. La prensa no lo perdonó, los salones cerraron sus puertas y la carrera de ese hombre se disolvió en meses. Henri asimiló esa lección como una ley no escrita. En la Francia republicana, la reputación no era consecuencia de la virtud, sino una condición de existencia. A partir de entonces, se cultivó como un hombre de apariencia irreprochable, entrenando su rostro para no delatar dudas, su cuerpo para no delatar deseos. Cada ascenso reforzaba su convicción de que la supervivencia requería moderación. Aún así, algo permanecía vacío en su vida, una ausencia que no podía nombrar, pero que se manifestaba en noches de insomnio y una persistente sensación de estar siempre interpretando un papel que nunca terminaba cuando se apagaba la luz. Elise Martin arrastraba un pasado diferente, hecho de pérdidas silenciosas y resistencia diaria. Se había casado joven, con un hombre vinculado a los círculos culturales, alguien que creía en la palabra escrita como instrumento de transformación. La muerte prematura de su esposo la había colocado en una posición frágil, donde cada decisión debía ser calculada para evitar chismes maliciosos. Sin una herencia significativa ni protección familiar, había aprendido a vivir de traducciones, clases particulares y pequeños trabajos intelectuales. Se movía en los mismos círculos que la élite, pero siempre al margen, como alguien tolerado, nunca bienvenido. Aún así, conservaba algo excepcional, la convicción de que la dignidad personal no se podía negociar. Su mirada reflejaba tristeza, pero también una claridad ética que la diferenciaba de las mujeres acostumbradas a aceptar roles predefinidos. Para Elise, el amor no era una huida ni una conveniencia, era una elección consciente, un compromiso humano. Esta creencia, sin embargo, tenía un alto precio en un mundo que castigaba a las mujeres por desear visibilidad emocional. Los encuentros entre Henri y Elise comenzaron casi por casualidad, en debates literarios y pequeñas reuniones donde las ideas circulaban con más libertad que los gestos. Hablaban de política, de traducciones, del papel de la justicia en una sociedad en transformación. Henri se sorprendió por su precisión intelectual, por la forma en que articulaba sus pensamientos sin arrogancia. Gradualmente, las conversaciones se extendieron a confidencias, siempre en voz baja, siempre al margen. Había algo profundamente liberador en ser visto no como un símbolo, sino como un hombre. Para Elise, esos encuentros eran raros espacios de reconocimiento humano. No buscaba promesas, solo presencia genuina.
Las cartas surgieron como una extensión natural de esta intimidad contenida, cuidadosamente escritas, ocultas entre libros, leídas y releídas en silencio. Cada palabra llevaba la tensión de existir solo en secreto, pero también la intensidad de algo que no podía trivializarse. Amar, en ese contexto, era un acto deliberado de riesgo. Con el tiempo, los obstáculos externos se hicieron más visibles. Comentarios velados afloraban en los salones y las miradas persistentes delataban sospechas. Henry empezó a recibir consejos de colegas y familiares para consolidar alianzas mediante un matrimonio de conveniencia, reafirmando un matrimonio políticamente útil que disiparía cualquier rumor. La presión se presentaba como cuidado, como protección de su carrera y, por extensión, de la propia República. Henry, acostumbrado a transformar el miedo en argumento racional, se convenció de que el silencio absoluto era la única manera de proteger a Elise. Al exigirle total discreción, creía estar sacrificando algo personal por un bien mayor. Elise, sin embargo, sintió el verdadero peso de esta exigencia. No era protección, era borrado. El amor que compartían comenzó a transformarse en una sombra permanente, y esta transformación corroyó lentamente lo más humano entre ellos. En su interior, Henry libraba una batalla silenciosa. Cada ascenso profesional venía acompañado de una creciente sensación de fraude emocional. Se encontraba repitiendo discursos sobre moralidad y justicia mientras ocultaba la única relación que lo hacía sentir completo. El miedo a perder prestigio se convirtió en un mecanismo automático que justificaba decisiones que evitaba examinar a fondo. Elise, en cambio, luchaba por no confundir paciencia con sumisión. Se preguntaba si amar significaba aceptar siempre un segundo plano, existir solo en el fondo de una vida pública que no le pertenecía. Su dolor no era escandaloso, sino profundo, marcado por la conciencia de que la estaban poniendo a competir no con otra mujer, sino con todo un sistema de valores que Henry se negaba a desafiar. La tensión aumentó a medida que se intensificaba el escrutinio social. Los periódicos comentaban el impecable ascenso de Henry, reforzando su imagen de hombre íntegro, mientras que Elise veía cómo las puertas se cerraban discretamente. Las invitaciones disminuyeron, las oportunidades profesionales se pospusieron sin una explicación clara. El riesgo de ser etiquetada como una amenaza moral se hizo tangible. Aún así, se negó a mendigar reconocimiento público. En conversaciones privadas, le dijo a Henry que no necesitaba escándalo ni estatus, solo ser reconocida como persona completa. Estas palabras resonaron en su interior como acusaciones silenciosas. Escuchó, pero dudó, y en esa vacilación tomó una decisión que jamás admitiría. Los encuentros se hicieron más escasos, más cargados de despedidas implícitas. Cada conversación parecía transcurrir al borde de un abismo emocional. Henry se justificaba con cifras, fechas, riesgos concretos. Hablaba de años de trabajo, de cargos, de influencia política que podían perderse en cuestión de semanas. Elise escuchaba, pero respondía con algo que él no podía refutar. La vida no podía posponerse indefinidamente en nombre de una imagen. El contraste entre la riqueza material que lo rodeaba y la pobreza emocional que se instalaba se volvió insoportable. Vio con dolorosa claridad que amar a Henry significaba aceptar ser siempre secundario, y esta conciencia comenzaba a transformarse en una decisión. El inminente anuncio público selló la sensación de urgencia. Se acercaba un importante evento oficial, en el que Henry sería homenajeado por su trayectoria ejemplar. Para él era la culminación de décadas de contención. Para Elise era la confirmación de que el sistema había elegido a su ganador.
empezó a organizar en silencio su salida de París, no como una huida, sino como una afirmación de su dignidad. Cada libro que guardaba, cada papel que organizaba, era un gesto de resistencia íntima. No quería ser recordada como la mujer que esperó eternamente, sino como alguien que supo interrumpir su propia desaparición. Cuando finalmente le comunicó a Henri su decisión de irse, lo hizo sin dramatismo. Simplemente le dijo que ya no podía existir como una sombra. El silencio que siguió fue denso, cargado con todo lo que había permanecido en el olvido a lo largo de los años. Henri sintió la verdadera amenaza de la pérdida, pero aún así no pudo romper el pacto con su reputación. Reconoció en su interior que el obstáculo no era la sociedad, sino su propio miedo. Esta lucidez tardía no se tradujo en acción, y en ese momento, Élise comprendió que la decisión ya estaba tomada, incluso sin palabras. El dolor de Élise no se transformó en un resentimiento ruidoso, sino en claridad. Comprendió que quedarse significaría negarse a sí misma y que ningún amor justificaba su propia invisibilidad. Su esperanza, antes depositada en la posibilidad de una decisión diferente por parte de Henri, ahora se centraba en su propia capacidad de reconstrucción. Henri, a su vez, experimentó un nuevo vacío, más profundo que cualquier miedo profesional. Por primera vez, comprendió que proteger su reputación tenía un coste humano irreversible. Sin embargo, esta comprensión llegó demasiado tarde para evitar la ruptura que se avecinaba. Los días previos al evento oficial estuvieron marcados por una tensión casi insoportable. Henri se vio rodeado de elogios, mientras cargaba con el peso de una pérdida que aún no se había reconocido públicamente. Élise recorrió París con una perspectiva diferente, observando la ciudad ya no como un lugar de espera, sino como un espacio de despedida. El contraste entre la vibrante ciudad y la rigidez de los salones reforzó la ironía de sus caminos entrelazados. Ambos sabían que algo definitivo se avecinaba, y esta silenciosa conciencia los unió y los separó al mismo tiempo. En el límite de esta conexión, el amor llegó a significar decidir. Para Élise, decidir significaba elegir su propia dignidad, aunque implicara una soledad temporal. Para Henri, decidir significaba no decidir, dejar que el miedo guiara su vida. Esta asimetría selló su destino emocional. El amor, vivido entre bastidores, ahora revelaba su precio exacto, y París, indiferente y vigilante, se dispuso a aplaudir a un hombre ejemplar, ignorando deliberadamente a la mujer que había aprendido, con dolor y lucidez, que ningún prestigio vale la pena si se borra la propia humanidad. El otoño avanzaba y las hojas caían como silenciosas señales del tiempo perdido. Cada una parecía llevar consigo la pregunta que Henri evitaba responder y la respuesta que Élise ya había encontrado. Su historia, construida a base de cartas y silencios, se acercaba a un punto sin retorno. Lo que vendría después no sería un escándalo, sino algo más profundo y devastador. La confirmación de que la reputación, al ser elegida esposa, exige sacrificios que ningún cargo puede compensar. El gran evento oficial tuvo lugar en un salón monumental cerca del Palacio Borbón, iluminado por candelabros de cristal que reflejaban la pompa cuidadosamente elaborada de la Tercera República. Caía la tarde y París parecía suspendido entre el frío otoñal y la agitación social de otra ceremonia ejemplar. Hombres con frac y mujeres con vestidos sobrios ocupaban sus puestos con una precisión casi militar. Henri Delorme recorrió el salón saludando a conocidos, recibiendo firmes apretones de manos, cumplidos ensayados y miradas de aprobación. Cada gesto reforzaba la imagen pública que había mantenido durante décadas. Sin embargo, en su interior,
reinaba una tensión que ningún protocolo podía contener. Minutos antes de que comenzara la ceremonia, había recibido una breve nota, escrita con la inconfundible caligrafía de Ellis. Simplemente le informaba de que abandonaría París esa misma noche. No había ningún reproche explícito, solo el reconocimiento de un fin. El simple papel pesaba más que cualquier medalla que estuviera a punto de recibir. Se encontraron en una habitación lateral, lejos del bullicio, donde el silencio solo lo rompía el eco lejano de voces y música. Ellis estaba allí, vestida con elegante sencillez, con un abrigo oscuro que delataba su intención de marcharse. Su rostro no reflejaba desesperación, sino una triste serenidad, fruto de una decisión madurada con dolor. Henri entró, cerrando la puerta con cuidado, como si aún creyera que controlar sus gestos podía contener lo inevitable. Ella habló primero, en voz baja y firme. Dijo que no podía amar a alguien que había elegido la reputación como esposa. No pidió explicaciones ni cambios milagrosos. Solo afirmó que quedarse sería aceptar su propia aniquilación. Henri sintió la urgencia de responder, pero las palabras que emergieron revelaron su prisión interior. Confesó que la amaba, que nunca dejaría de amarla, pero que no podía abandonar el matrimonio simbólico con el poder. Al verbalizar esto, percibió la crudeza de la verdad. Para él, el amor no había sido suficiente para actuar. El momento fue devastador precisamente por la ausencia de dramatización. No hubo gritos ni acusaciones, solo la constatación de que dos éticas habían chocado. Ellis escuchó la confesión de Henri como si recibiera una sentencia esperada. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, no de sorpresa, sino de cierre. Dijo que el amor no debería exigir la invisibilidad como condición, que no era la sociedad, ni la prensa, ni los salones lo que la expulsaban de esa relación, sino su decisión de permanecer intocado. Henri intentó justificarse, mencionando años de trabajo, riesgos concretos, el peligro de ser destruido públicamente. Elise respondió, con una frase corta que selló el clímax emocional: «Entonces no me pierdes por otra mujer, sino por miedo». Al oír esto, Henri comprendió, con una claridad tardía, que su vacilación ya era una decisión definitiva. Cuando Ellis se alejó, abriendo la puerta con la misma discreción con la que siempre había entrado en su vida, algo se rompió irreversiblemente. Henri se quedó solo en la habitación, sintiendo un vacío físico, casi doloroso. El sonido de los aplausos que comenzaron en el salón principal atravesó la puerta cerrada como una cruel ironía. Respiró hondo, enderezó la postura y regresó a la ceremonia, consciente de haber sacrificado el amor verdadero en nombre de una imagen abstracta. Al subir al escenario para recibir el homenaje por su vida ejemplar, sintió que cada palabra del discurso laudatorio reforzaba la distancia entre el hombre público y el hombre privado que nunca se había atrevido a unir. ¿Estás disfrutando esta historia? Deja Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El clímax no terminó en escándalo, sino en silencio. Ellis salió del edificio desapercibida, integrándose en la ciudad que tantas veces la había acogido solo parcialmente. Henri, bajo la intensa luz de los focos, agradeció a todos con frases mesuradas, manteniendo una compostura impecable. El público aplaudió, convencido de presenciar el triunfo de la moral republicana. Ninguno de ellos se dio cuenta de que, en ese preciso instante, dos caminos se habían definido para siempre. El de ella, marcado por la elección consciente de la dignidad; el de él, por la dolorosa conciencia de un error que reconocía pero no había corregido. El amor no había triunfado, pero había revelado con brutal honestidad el precio de casarse con la propia reputación.
La partida de Elis de París se produjo sin testigos ilustres ni despedidas públicas. A la mañana siguiente subió a un tren con destino a la campiña francesa, cargando solo una discreta maleta y algunos libros y cuadernos cuidadosamente organizados. El silencio de la estación contrastaba marcadamente con la agitación emocional que había dejado atrás. Por primera vez en años, sintió miedo y alivio a partes iguales. No había certezas materiales, ninguna promesa de consuelo, pero había algo que había recuperado: el derecho a existir sin pedir permiso. Lejos de los salones parisinos, Élise comenzó a reconstruir su vida gradual y honestamente. Empezó a dar clases a jóvenes, a traducir textos, a escribir por las noches. Cada gesto cotidiano se convirtió en un acto de reafirmación. El amor que no había podido experimentar plenamente se transformó en conciencia y autonomía. El dolor no desapareció, pero dejó de ser una herida abierta y se convirtió en un recuerdo organizado. Henri, por su parte, siguió exactamente el camino que todos esperaban de él. El homenaje impulsó su carrera. Surgieron nuevas responsabilidades y su nombre empezó a circular con mayor frecuencia en los periódicos. El apartamento del Boulevard Haussmann mantuvo su lujo. Los mismos rituales, las mismas cenas discretas. Sin embargo, algo esencial se había perdido. La ausencia de Elis no se manifestó como un anhelo romántico, sino como un profundo empobrecimiento emocional. Comprendió, en los intervalos de silencio, que no quedaba nadie ante quien bajar la guardia. Reconoció, con incómoda claridad, que había cambiado el amor por el aplauso, la humanidad por la seguridad simbólica. Esta conciencia no lo condujo a la redención pública, pero lo acompañó como un peso constante, recordándole a diario que algunas decisiones, una vez tomadas, no admiten una corrección tardía. El impacto de la historia no llegó a los titulares ni provocó debates explícitos en los salones. Fue silenciosa, casi invisible, como tantas otras decisiones que forjaron el destino de las mujeres al margen de la historia oficial. Aún así, hubo algo revelador en ese desenlace. Elis, viviendo con autonomía y respeto propio, se había convertido en un discreto ejemplo de que la dignidad no depende de la validación social. Henri, rodeado de prestigio, se había convertido en la prueba viviente de que el poder y el reconocimiento público no garantizan la plenitud humana. La moraleja de la historia no necesitaba ser enunciada. Quien se casa con la reputación renuncia al amor verdadero, y al hacerlo acepta una forma sofisticada de soledad, protegida por los aplausos, pero carente de verdad. Años después, cuando ambos ya habían recorrido caminos irreversibles, esta verdad permaneció intacta. El futuro no prometía reencuentros ni reconciliaciones tardías, sino algo más honesto: coherencia entre la elección y la consecuencia. Elis transmitió a las jóvenes a las que enseñaba la importancia de no confundir el amor con la eliminación. Henri, en sus momentos de silenciosa introspección, reconoció que ninguna carrera justificaba negar la humanidad a la persona amada. El final no fue romántico, sino profundamente humano, revelando que la verdadera pérdida no es social, sino íntima, y que ninguna reputación compensa la ausencia de un vínculo vivido con valentía. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta: el amor no tiene precio. Si ustedes también pantalla en Allá, bondad humana. 16 años habían pasado desde aquella noche en el salón iluminado por las lámparas de araña, y París ya no era el mismo. En vísperas de una Europa inquieta, Henri Delorme ocupaba ahora una posición aún más alta.
Su nombre se mencionaba con respeto automático en los círculos oficiales. Su cabello empezaba a encanecer, su porte se mantenía impecable, pero su mirada reflejaba un cansancio que ningún triunfo había logrado disipar. Una tarde tranquila, en su oscura oficina revestida de madera, recibió un pequeño libro recién publicado de una editorial, escrito bajo seudónimo. El tema le había llamado la atención por su sobriedad. Relatos de mujeres que amaban a hombres inaccesibles no por otra mujer, sino por todo un sistema de poder, miedo y reputación. Henry empezó a leer sin expectativas, pero página tras página se reconocía a sí mismo sin ser nombrado jamás. Cada capítulo parecía reconstruir su propia historia con desconcertante precisión. Al cerrar el libro no había lágrimas ni revuelta, solo la plena conciencia de que finalmente había sido visto por lo que nunca se había atrevido a mostrar. Ellis, por su parte, vivía en otra ciudad, lejos de los salones parisinos, rodeada de libros, estudiantes y una rutina sencilla pero coherente. El libro no buscaba venganza ni exposición, era un gesto de transmisión. Había escrito para que otras mujeres reconocieran la frontera entre amar y desaparecer. Su verdadero nombre permaneció oculto, no por miedo, sino por decisión ética. El pasado no necesitaba ser recreado para cumplir su función. El ciclo se cerraba allí. El amor no había triunfado, sino que había enseñado, y esta lección, silenciosa y perdurable, sobreviviría a las posiciones, los aplausos y las reputaciones, demostrando que algunas historias no existen para consolar, sino para revelar verdades que el tiempo ya no puede borrar.